Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Yo muy bien, ¿y ustedes? Bien, también. A la hora señalada, siendo prácticamente las 9:30, estamos en conexión, ¿ya? Veo poca concurrencia, pero ya que es por esta vía no tenemos mucho espacio, así que vamos a esperar escasos minutos y comenzamos, ¿ya? Mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta previa? Nuestro grupo no, por lo menos, profe. Tenemos a Ignacia. Paula Duque dice acá también. ¿Está Paula? Sí. ¿Paulina? Perdón, Paulina, disculpa. Paulina. Paulina. ¿Por casualidad no te dirán Paula? No. Es- Ya. No vamos a poder esperar más, así que vamos con la presentación del día de hoy. ¿Cómo te va, Belén? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola. Ahí está la Belén, ¿no? Bueno, como esto ya fue informado, dijimos que lo íbamos a hacer así, esto va a ir como de alguna manera tratando de apoyar porque el día de hoy es bien especial en nuestra universidad, dado la semana de aniversario, pero tampoco podemos nosotros bajar la intensidad porque ustedes ven que la agenda está bien ajustado el plan de clase. Entonces, lo que yo hice, estimadas damas, no voy a decir caballeros porque no hay ningún caballero, solo por eso. Yo hice una PPT que después vamos a hacer dos cosas. Vamos a grabar, de hecho ya estamos grabando la presentación del día de hoy. Yo les voy a compartir este video a todos los grupos y además, entonces, en donde hacemos el seguimiento ahí clase a clase en Educando, yo además les voy a agregar esta PPT que les voy a compartir acá, que en el fondo es para tratar de clarificar dónde estamos y cómo sigue, po. ¿Cuáles son las instancias que siguen? Ya, ustedes tienen que decirme cuando estén mirando en pantalla, por favor. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Sí. Ya, damas, vamos con este tema. A ver, ¿dónde voy a poner esta cosa que, mira, me complica un poquito esa barra, oye, ¿dónde estamos todos nosotros? Ya, por ahí. Ya, entonces, sin más ni más, curso, proyecto de aplicación tecnológica y entramos a la instancia de lo que es impactos técnicos, económicos y ambientales del proyecto. Como primera cosa, en esta etapa hay que hacer cosas más o menos globales nomás, porque el impacto económico específico se hace más adelante, ¿ya? Entonces yo les voy a dar una pauta, sigan esta pauta entonces para todo lo que viene. Lo primero, conversemos sobre el plan de clases modificado. Queda así, como está aquí, queda así. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos la sesión número 10, taller orientadora para la presentación de avance 5. Esto está modificado, recuerdo, al plan de clase que hicimos al principio, ¿no es cierto? Después tenemos la próxima semana en donde no tenemos actividades por esa razón que está ahí, según la resolución universitaria que se cita. Después saltamos al 7 y ahí vamos a hacer entonces la presentación oral de avance 4, diseño técnico parte 2. Si tienen consulta específica sobre eso, acuérdense que tenemos los días lunes ahí la hora de consulta o cuando ustedes tengan disponibilidad, levanten el dedo si es que necesitan algún apoyo ahí, ¿ya? Nosotros en esta oportunidad sí nos vamos a centrar más en el avance 5, que es la que sigue, porque si ustedes se fijan, solo está modificado esos dos. Hicimos un cambio ahí una por otra, pero el programa que sigue hacia abajo sigue exactamente igual. Por lo tanto, fíjense, resumen, las dos primeras clases de noviembre, 7 de noviembre, jueves 7 y jueves 14 tenemos presentación 4 y 5. Y después todo lo sigue hacia abajo. Y como ustedes ven, mire, llegamos hasta el final del semestre. ¿Ya? Cuando tengan cualquier consulta, ustedes ahí abren el micrófono y me preguntan. Ya. Específicamente, entonces, hablemos de la presentación Avance 5, que se llama Evaluación de los impactos del proyecto. Aquí yo traje un resumen de lo que es la rúbrica para esa presentación. Que ahí también, mire, se vuelve a destacar que esto es para el jueves 14 de noviembre. Entonces, lo que van a tener que hacer ahí en esa presentación ustedes, entonces, lo que hacen parten igual que lo previo. Correcciones de la presentación anterior, las que salgan de la primera que van a hacer, que es el 4, la presentación 4 del día jueves 7, y un resumen del avance. El resumen que vaya siendo cada vez más concentrado, pero que ustedes digan cuál es su proyecto, cuál es la oportunidad, cómo llegaron a...
pero en forma breve, porque lo central siempre, como les digo yo, es que ustedes se refieran a lo que consiste la presentación 5, que es esto, ¿ya? Y eso está en las partes siguientes de la rúbrica. Todavía no les pongo esto porque trabajen primero en las que son las más próximas, entonces, pero esto ténganlo presente por ahí. Y sobre todo cuando lo vayan a preparar, entonces ustedes usan este video y esta PPT que yo les voy a presentar. Impacto técnico del proyecto. ¿A qué se refiere esto? En resumen, pues ahí está todo el detalle, pero ¿a qué se refiere? Que ustedes en el proyecto pasaron desde el diagrama de bloques, ya pasaron a un flowsheet, que fue lo que hicimos con el apoyo anterior. Entonces ustedes tienen los equipos ahora representados más o menos como corresponden a los equipos y le pusieron la instrumentación y control. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Que ustedes miren su proyecto y destaquen de ese proyecto las cosas relevantes desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué puede ser relevante? Por ejemplo, puede ser relevante si alguno de ustedes tiene su proyecto y en alguna parte incorpora robótica, por ejemplo. Perfecto, entonces yo destaco eso. En tal parte de mi proyecto, aquí hay incorporación robótica para, y usted le pone para qué. ¿Bien? O bien, en esta parte del proceso aquí se trabaja a muy alta temperatura, muy baja temperatura, muy alta presión, cosas que sean distintivas, ¿bien? O aquí en esta parte tenemos una incorporación de tecnología nueva para un control particular. Una cosa de ese tipo, ¿bien? Pero es tecnología, ¿se fijan? Aspectos técnicos. Los aspectos económicos, aquí lo más importante es que en esta etapa se saque información para que nos permita la evaluación económica en el capítulo que sigue. Entonces, ¿qué hay que sacar aquí? Como ya dijimos los equipamientos que tenemos y ya dijimos cuáles son los consumos de energía cada uno, eso tiene que estar en una tablita, entonces aquí hay que ir sacando datos para poder hacer la evaluación económica. ¿Qué cosas se necesitan, por ejemplo? Se necesitan que consumo total de energía de la planta, energía eléctrica me refiero, si es que tienen calórica, total de energía calórica, total del consumo de combustible, total de dotación de las personas, una cosa, lo que es costo para el negocio. ¿Bien? Una cosa por ahí. Y también aspectos de los equipos, una evaluación de los equipos. Ahí, los equipos son un reactor, una bomba, un compresor, y esto puede ahí apoyarte con cualquier plataforma. Los costos aproximados. Y este proyecto va a costar invertir tanta plata. También en alguna parte, ¿no es cierto? Tienen ustedes hicieron el layout. ¿Para qué fue eso? Para las construcciones, para los espacios, para los terrenos y todo eso tiene costo, ¿se dan cuenta? Eso es costo. Entonces, hemos ido haciendo cosas que después hay que irlas conjuntando para que en la parte final lleguemos a evaluar económicamente el proyecto. Bien, entonces, pero aquí lo que hacemos es preparar la información nomás. También relevante impactos ambientales. Bueno, decir cuáles son los impactos propios del negocio. Si su negocio, por ejemplo, puede generar gran cantidad de riles, ¿se acuerdan los riles? Aguas contaminadas. Ya, mi proyecto va a tener una planta de tratamiento de riles que será evaluada y le dice a ustedes más adelante, ¿bien? O bien, vamos a tener filtros para captura de contaminantes, material particulado, una cosa por ahí. Aspectos ambientales, ¿bien? Técnico, económico, ambientales. ¿Estamos claros hasta ahí todos y todas? Impactos sociales. Aquí en general uno cuando habla de impactos sociales se refiere, a ver, vamos a instalar el negocio de esta planta en alguna parte. Yo mínimo diría que esa planta entonces va a generar trabajo para esa zona, vamos a necesitar servicios de esa zona, va a haber contratistas, se fijan, todas esas cosas que son beneficios del negocio, pero que también de alguna manera significan un costo para el negocio, pero un beneficio para la comunidad. ¿Se fijan? Y lo más fundamentado posible. Es decir, aquí nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una mantención anual y vamos a necesitar una cantidad X de personas. ¿Bien? Ya, por ahí diría yo. Y para esto usen de nuevo como referencia una sugerencia, esto, revisen algún proyecto de estos que miramos hace un tiempo atrás en el SEA, que le dejamos ahí un archivo en Excel. Fíjense, tomen uno que sea parecido a lo que ustedes hacen. Si, por ejemplo, ese manejo de residuos, a ver, hay alguno que esté aprobado por ahí, y fíjense cómo los evalúan ambientalmente. Y entonces fíjense entonces las cosas que le va a pedir la autoridad, porque esos proyectos fueron presentados de esa forma porque el Ministerio de Medio Ambiente lo exige así. Y entonces tienen que haber sido evaluados los efectos en el suelo, cómo van a manejar los residuos, cómo van a manejar los residuos peligrosos, los no peligrosos, cómo los van a disponer, qué tipo de tratamiento van a hacer a las aguas residuales,
qué tipo de filtros para los gases contaminantes. Eso. Entonces, miren esas cosas y esas cosas ustedes las pueden incorporar acá. Entonces, también una parte de decir, mira, miramos proyectos similares y estas eran las cosas más importantes. Y yo les sugiero una tablita así que diga, mire, en suelo este proyecto vio estas cosas. En el agua, estas otras. Y en el aire, estas otras. Por ahí. Pero eso está en el archivo que yo les pasé. ¿Ya? Y como les digo, busquen uno similar al que ustedes están evaluando. ¿Preguntas hasta ahí, damas? Parece que no. Bueno, cuando haya uno, ustedes me dicen. Ya, entonces, esta PPT, pues, presentamos el plan de clase modificado, ya lo tenemos. Y aquí entonces vamos a entrar ahora en detalle de más o menos algunas cosas que hay que tomar en cuenta para cada una de las evaluaciones que dijimos ahí, que forman parte de la evaluación 5 de la base 5. Miren, respecto a la parte técnica de los proyectos, ¿qué es lo que uno puede destacar? Eso es lo que vamos a ver aquí. Evaluación económica, ¿qué cosas son las que son importantes, ambiental? Y después al final vamos a hacer una lámina que es un resumen para que no nos perdamos las próximas entregas. Ya, aquí tenemos una evaluación técnica de un proyecto. Entonces aquí yo puse un ejemplo y dice, por ejemplo, en la evaluación técnica de un proyecto se requiere establecer aspectos técnicos principales del proyecto. Yo diría, además que principales, diferenciadores. ¿Qué es esto diferente con otras cosas? Aquí, por ejemplo, aquí, yo pongo este ejemplo, vean ustedes acá, yo tengo aquí un ejemplo de una planta en donde se fabrica cemento. Entonces, fíjense ustedes lo que ocurre. Aquí está el proceso completo. Más o menos a lo que tendrían que llevar ustedes. Es parecido a un flowchart, no es en realmente, sino que yo más bien vi las etapas nomás aquí. Aquí se hace, mire, se hace la explotación con esta maquinaria, después se pasa para acá, se transporta. Trituración, ok, aquí trituración, a lo mejor en trituración hay algo importante. Los trituradores que usamos nosotros son, y entonces aquí yo podría destacar de toda esta parte este. Después, ¿qué se hace? Pero homogenización, molienda de materia prima. Pero ya hablé de la molienda. Homogenización, calcinación. A lo mejor este punto es importante. Entonces, aquí se trabaja a altas temperaturas, el material se somete a temperaturas del orden de 1400 grados Celsius. Se fija, ese es algo propio de este proceso. Y ese proceso se hace usando combustibles de este tipo, lo otro, combustibles fósiles, petróleo. Hablo de esas cosas, ¿se fijan ustedes? Después acá tenemos molienda final y envasado. Una cosa para ahí. Entonces, se fijan, yo destacaría ahí la trituración, la etapa en donde se trabaja a muy altas temperaturas, cómo se procesa, qué tipo de combustible se usan, y la molienda. Y listo, se acabó. Se fijan, cosas diferenciadoras de mi proyecto. Si en alguna parte, por ejemplo, dijera, el control de calidad, aquí se va a hacer con un muestreo, con un sistema robótico que va a tomar las muestras, lo va a analizar y va a hacer un análisis de FRX, ¿Se fijan ahí? ¿Se fijan que le pongo cosas propias del proceso? ¿Les queda la idea? Una cosa como esa, hacer una cosa así, ¿se fijan? Es parecido al proceso que tiene usted, entonces más o menos en lo que usted tiene, destaquen algunas cosas que son las más relevantes. Ya. Respecto a la parte técnica, yo creo por ahí. Impactos económicos. Este es bien importante porque aquí hay que preparar la información, como le digo, para el capítulo siguiente, en donde vamos a hacer la evaluación, pero con números. Vamos a volver al señor este ¿cómo se llama el que tiene usted como referencia? Al señor Zapag, en donde evalúan su proyecto para ver si su proyecto es rentable o no rentable. Una primera observación. No necesariamente el proyecto tiene que ser rentable. No, no. Si no resulta rentable, bueno, no, y veremos por qué no resulta rentable. O sea, hay que hacer nomás rigurosamente la evaluación económica. Y para eso es muy importante tener muy claro la definición del proyecto, cuánto es la inversión, cuánto es toda la plata que hay que invertir, cuáles son todos los costos, y resumo, los costos tienen que ser materias primas, energía eléctrica, energía calórica, típicamente, y también el costo de agua y en alguna parte agregarle lo que es la parte personal. ¿Cuál es la dotación? De hecho, la dotación ustedes ya la han ido estableciendo. Entonces ya en nuestra empresa van a trabajar, qué sé yo, 150 personas. Ya, y eso tiene, se fija, tiene un costo. Tiene un costo, ¿bien? Y eso tiene que estar considerado entonces en la evaluación. Aquí hay un pequeño resumen de cómo se evalúa económicamente un proyecto. No vamos a hablar de la evaluación económica, porque como le digo, eso lo vamos a hacer después, sino que aquí hay que preparar la información nomás para la evaluación económica. Entonces, fíjese lo que es la evaluación económica. Definición del proyecto. Voy a buscar aquí un plumón. ¿A ¿Dónde tengo? ¿Aquí o no? Sí, ahí. Puntero. Ya. Definición del proyecto y caso. Fijan, siempre la evaluación económica tiene que tener el proyecto muy claro.
Si yo digo voy a producir fertilizante y soy muy vago, va a ser muy difícil que evalúe el proyecto. Tengo que ser muy clarito cuál es mi proyecto. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a trabajar? Proyectar los ingresos costos. En esto estamos nosotros en el pacto, ¿no? En el pacto económico. Y después vamos a hacer esto para acá. Después, en el capítulo siguiente vamos a hacer eso, los flujos de caja, y eso del flujo de caja se hace para determinar los indicadores, si el proyecto es o no rentable. Esto que está acá, eso es la etapa siguiente. Del 3 para adelante es el próximo capítulo. Aquí lo que hay que hacer entonces trabajar bien, tener bien clarito esto y muy clarito todos los ingresos y costos. Ah, me faltó el ingreso de lo que le dije antes. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vamos a vender? ¿Cuánto ese producto? ¿Cuánto precio tiene? Entonces yo con eso puedo anticipar cuáles son mis ingresos. Voy a tener todos los ingresos, todos los costos. ¿Se fija? Tengo preparada la información para que en la entrega 6 ahí vamos a evaluar, vamos a hacer esta etapa para allá. ¿Ya? Aquí hay un resumen de lo que son las evaluaciones de proyecto en general. Y esto para que ustedes lo tomen como referencia, hay como un recordatorio, porque ustedes han hecho cursos ahí de evaluación de proyectos. Entonces, mire lo que, más o menos, fíjense cómo va calzando con lo que estamos haciendo nosotros. Las etapas típicas son tener una idea, ustedes tenían más de una idea, habían tres ideas, de esa elegimos una, y en esa entonces la pasamos por las etapas siguientes. Una preinversión, hacer un perfil así global del proyecto, prefactible, factible. Estas cosas son así una idea gruesa del proyecto, nomás. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a preparar compost. Ah, perfecto. Después tengo que establecer sí, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y cuando el cómo lo vamos a hacer, ahí le pongo tecnología. Y esa tecnología, entonces vamos a tener todos estos equipos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, todos los equipos. Y eso cada uno vale tanto. Ahí llegamos a la etapa de inversión, ¿no? Muy bien. Una vez que tenemos la inversión, entonces nosotros después tenemos que decir, oye, pero ¿y esto, cómo lo vamos a evaluar? Bueno, ahí tenemos que hacer la evaluación del proyecto considerando ingreso y costo. Tenemos inversión, ingreso, estudio de mercado, análisis comercial. Con esto que está aquí, fíjense usted, tenemos cuánto vamos a poder vender y a qué precio. Y la evaluación económica, ¿cuáles son los costos? Todos los costos. Y típicamente una vez que ya se determina de estos indicadores que ustedes se deben recordar muy bien, ¿no es cierto? Tenemos el BAN, el TIR, el próximo capítulo lo vamos a recordar, BAN, TIR, y hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué significa eso? Cada evaluación económica tiene unos supuestos. Yo supongo que voy a vender cierta cantidad, supongo, supongamos que sea algunas cosas sean en dólares, supongo un cierto precio del dólar. Perfecto. Supongo un cierto precio del mercado. Ya, ¿y qué pasa si esas variables después yo les cambio? ¿Qué pasa si el precio sube? ¿Qué pasa si el precio baja? ¿Qué pasa si el dólar sube y baja? ¿Cómo impacta mi proyecto? Eso se llama, damas y caballeros, análisis de sensibilidad. ¿Se fijan? Ahí está toda la etapa de evaluación típica de un proyecto. ¿Bien? Por ahora, repito, inversión, todos los costos y gastos. Costo de energía eléctrica, costo de energía calórica, repito, agua y el gasto que significa la dotación. Esto un poco es lo mismo, es un resumen. Revísenlo más en detalle ustedes, pero en el fondo es lo mismo, preparar la información para llegar finalmente a hacer una evaluación económica y tomar una decisión. La evaluación económica sirve para decidir si el dinero se pone en este proyecto o no, sí o no, lo hacemos o no lo hacemos, si es económicamente viable. ¿Bien? Etapas típicas y ahí también algo que ustedes también seguramente han revisado, que el dinero de dónde viene, ¿es propio? Ok. ¿O lo voy a pedir como un crédito? Entonces tiene un costo, ahí aparece otra variable. ¿De dónde saco el dinero? Y de dónde saco el dinero es cuánto vale el dinero. ¿Bien? Muy bien. Hasta ese minuto. Preguntas. Preguntas de ustedes. ¿Estamos claros? Tenemos dos impactos, el técnico y el económico. En el técnico, descriptivo, en el económico, el resumen es buscar toda la información que nos permita después hacer la evaluación económica. Ya, hablemos ahora del impacto ambiental. Respecto al impacto ambiental, eh, hay varias.
pautas que se pueden seguir. Pero yo les recomiendo en este proyecto y en los proyectos que tengan hacia el futuro, incluyendo su eh, proyecto título, incluyendo ese, ustedes usen como referencia siempre cuáles de los ODS, los objetivos que ya hemos visto, los objetivos de desarrollo sostenible, son afectados por su proyecto y refiéranse a eso porque eso nos permite evaluar. Este proyecto ayuda en, por ejemplo, alguna ODS de agua limpia en el mundo. Habla de energías limpias. Entonces, ustedes lo van asociando ahí. Entonces, le dicen, este proyecto eh, va en la línea de lo que dice el objetivo o lo de ese número 7 el número 8 el número 11, ¿se fijan? Ahora, nadie tiene por qué saberse de memoria. Entonces, si ustedes por ahí en una parte, en un anexo, ponen exactamente qué dice el objetivo de desarrollo sostenible que ustedes están referenciando, ¿bien? Y por supuesto con la bibliografía. Acuérdense que esos son objetivos que los estableció la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y ahí les hablo un poquito de historia, y estos bienes se definió por ahí por el año 2012 y se comenzaron a medir a partir del año 2015 y finalmente los resultados finales que se ha establecido en los países que firmaron este tratado, esto hay que lograrlo en el año 2030. Esas cosas ustedes las dicen, ¿no? ¿Se fijan? Y por lo tanto, como estamos nosotros en proceso, de hecho, no está muy lejos la fecha de término decir, bueno, nosotros estamos aportando a eso. Y Chile como país firmó ese tratado, por lo tanto, cualquier ODS que nosotros afectemos, bienvenido sea, porque estamos trabajando en base a algo que es un compromiso a nivel país. Ese es un punto. Y el otro punto, para que usted, "Ay, sí, pero ¿cómo evalúo el proyecto típico mío?" Bueno, ahí le ayudan dos cosas. Lo que ya dijimos, van ustedes al Servicio de Evaluación Ambiental, en el archivo ese que tenemos nosotros, buscan algún proyecto y fíjense la evaluación ambiental que hicieron ahí, eso es una forma. Y lo otro, yo les recomiendo esta guía, que la voy a poner aquí en el Educando, o sea, le voy a poner yo este archivo completo, que se llama Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas en la Región Metropolitana. Si bien es cierto, está hecho ahí, pero habla de diferentes industrias y qué cosas son las que se miden. Típicamente se miden, esto va muy afectado a decir, oye, todo lo que se emite hacia el ambiente, hacia el aire. Y eso tiene una pauta para cada una de industria. Ahí habla, por ejemplo, de lo que se hace para las calderas, para los grupos electrógenos, para las plantas de generación de energía eléctrica, para plantas específicas así como cemento, cal, una serie de. Entonces, ahí, aquí hay una pauta, ¿se fijan? Esa es la guía de estimación de emisiones del Ministerio de Medio Ambiente, que es esta que está aquí. Ahí le puse yo la portada. Esta es la portada. Hacia adentro. Ah, traje algunos extractos. Este es un documento larguito, tiene varias páginas. Entonces, fíjense ustedes, dice que le pide un resumen de las emisiones por año cronológico y fase del proyecto. Ah, una cosa, dama, recordando su curso de gestión ambiental y energética. Para la autoridad ambiental, los compromisos son año calendario. Cuando uno dice la emisión de material particulado en toneladas por año es tanto, para la autoridad eso va del 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. Siempre. ¿Se fijan? Y por eso dice, oye, vamos a medir el material particulado de la chimenea de la caldera. Perfecto. Y entonces la autoridad va a decir, y lo vamos a medir semestralmente. Le va a pedir el informe que esté vencido el 30 de junio y le va a pedir el otro el 31 de diciembre. ¿Para qué? Con esos informes la autoridad va a determinar entonces cuánto estamos emitiendo como toneladas por año de material particulado, por ejemplo. ¿Bien? Y aquí en alguna parte hacia abajo hace referencia a cuáles son los contaminantes típicamente que pide el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí están. Los proyectos de actividad y las modificaciones. Ah, una cosa, aquí se me dio. Los proyectos, nosotros aquí estamos haciendo un proyecto nuevo, aunque en realidad no sé si en algunos de los casos de ustedes tienen un proyecto y lo modificaron, también puede ser. Aquí esta pauta se aplica para dos cosas, proyectos nuevos o modificaciones. Me parece que yo les hice un ejemplo, una oportunidad cuando decía que, por ejemplo, para hacer una panadería hay que pedir un permiso, por supuesto. La panadería tiene harta contaminante porque no es que usa leña y usa combustible y tiene su chimenea. Entonces seguro que le van a pedir que midan los contaminantes ahí en la chimenea. Imagínese usted que nos va muy bien con esa panadería y yo le dije, ah, no, ¿sabes qué? Yo voy a emplearla al doble. Perfecto, tiene que volver a evaluar el proyecto. Eso dice aquí. Proyectos nuevos y las modificaciones de los proyectos existentes.
que someta o debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, eso lo conocen muy bien ustedes, por el decreto 40. El, es, eh, es la evaluación, es la pauta o evaluación del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Mm? Deberán presentar estimaciones de sus emisiones contaminantes de la atmósfera al menos, imagínense, al menos, MP10. ¿Qué es eso? Material particulado respirable. Material particulado fino que tiene un tamaño aerodinámico de 10 micrones. Material particulado 2,5. O sea, una, una partícula que tiene 2,5 micrones de diámetro. A ver, a ver, creo que en GAE mencionamos lo siguiente. Miren, para hacer una referencia. El pelo de una persona, pelo humano, si yo le mido ahí el tamaño, el diámetro que tiene, estas partículas que están aquí son como 50 veces más pequeñas que el tamaño del pelo, imagínense. Y andan aquí en el aire, pues. Y la autoridad le está pidiendo que lo mida, pues, en su proyecto. Si tiene una caldera, fijo que se lo va a pedir. Ajá. Y esto hay que medirlo entonces. Ahora, con mayor razón nosotros que somos de la región del Maule, porque tanto Talca como Curicó y las comunas aledañas, todas esas tienen planes de contaminación ambiental que fue porque se superó la norma de material particulado fino. Así que con mayor razón, proyectos que sean aquí elaborados en el Maule le van a pedir eso. Entonces, en alguna parte hay que decir que mi proyecto, vamos a medir estas cosas. Y les sugiero, revisen un poquito las metodologías que se usan ahí. Y esta se va a medir con tal metodología. Ahí en internet, ahí ustedes con el Google académico pueden investigarlo. Si necesitan ayuda ahí, levanten el dedo, ya, para apoyarlo. NOx y SOx. Esos dos que están ahí son gases bien raros, óxido de nitrógeno y óxido de azufre. ¿Pero por qué se miden? Porque cuando están en el ambiente, esos empujan a que se generen los materiales particulados finos. Ejemplo, ejemplo. Yo no sé si todavía existen estas unas micras grandotas, así que eran amarillas, grande, grande, grande. Y tiene un tubo escape que sale por arriba. Oye, llegaba a dar cosa de repente cuando aceleraba el chofer ahí y un humo negro que sale por arriba, ¿no les parece que ahí hay algo raro? Esos, de hecho, los vehículos que trabajan con diésel son muy las autoridades tienen mucho cuidado porque esos son de los que más emiten este tipo de cosas. Los dicen, más que los de benzina. ¿Ya? Ok. Y esto también les sugiero que lo mencionen en alguna parte. Los COPS. ¿Qué son esos? Compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué importancia tienen? Tienen dos importancias, diría yo, las más relevantes. Han escuchado ustedes, ¿no es cierto?, de la lluvia ácida, ¿verdad? Lluvia ácida tiene que ver con esos compuestos. Lluvia ácida. Y una muy importante es los olores molestos. Otra cosa importante para la autoridad son los olores molestos. Entonces, por ejemplo, hay unos proyectos aquí en este curso que dice que son de compost. Sí, pero están trabajando con residuos, po, y tengan cuidado con los residuos. Es cosa de la basura de la casa nomás, po. Si ustedes la dejan ahí mucho tiempo, la cosa se complica el olor. Y cuando eso son cantidades grandes, le va a complicar al vecindario, ¿no? Entonces la autoridad se fija en que le está poniendo cuidado en eso, ¿no? Bien, ¿todos de acuerdo? ¿Alguien? Ah, parece que traje un ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me cambio la mira? Están un poquito silente este público ya, pero ok. Después a lo mejor hacen preguntas. Ya, aquí traje otro ejemplo. Como allá hice un ejemplo de la parte tecnológica para un proyecto de cemento, aquí tiene lo mismo un ejemplo para un proyecto de cemento que fabrica cemento. ¿Y cuáles serían las cosas que ambientalmente uno podría poner aquí como relevante? Yo diría que una cosa muy relevante, fíjense ustedes aquí, observen. Aquí tienen un molino, a ver, eso que está ahí, está un molino, ¿no es? Molino. Y ahí arriba, fíjese lo que hay ahí. Ese es un filtro, pues. Este filtra los gases del molino. Y fíjese, filtración del polvo, el gas de escape. Y, otra cosa que es importante también para la autoridad, la temperatura. Uno, el gas no puede ser a cualquier temperatura para arriba. No que, oye, si en el aire también hay seres vivos, pues. No puede tirar un gas, qué sé yo, 200 grados Celsius. Eso también tiene un límite. Entonces, ya, aquí no, en esta chimenea se trabaja con una temperatura máxima de 100 grados Celsius y hay un filtro, ¿no hay? Filtro que filtra las partículas de gas. Y por acá una cosa parecida. Ajá, y también, ¿se fijan? Entonces, ahí.
Ahí están denotados algunos elementos que van en la línea de el impacto ambiental del proyecto. ¿Lo ves? Y tiene equipo, y si tiene equipo, tiene que agregarlo allá en el listado de equipo, y entonces eso también hay que ver cuánto vale ese equipo. ¿No hay preguntas? Llegamos a la parte final de este magno evento. Entonces, damas y caballeros, parece que no hay ningún caballero, pero no importa, dejemos los caballeros también. Resumen. Aquí están las dos próximas actividades. La semana pasada hicimos una tutoría donde preparamos el avance 4 y ahí le dimos una PPT y estuvimos revisando las nomenclaturas que habían para lo que es hacer el PNID y lo que es la parte control automático, que estaba relacionada con algo que ya habíamos hecho antes, que era que habíamos detectado ya las variables críticas del proceso, que a lo menos son tres, mínimo tres. Si tienen más, ok, pero tres, con eso cumplimos. Ya. Resumen de la presentación oral 4 que viene el jueves 7 de noviembre. Entonces, ¿qué hay que poner ahí? Primero, requerimiento de equipamiento y dimensionamiento. ¿Cuáles son los equipos? Acuérdense, pasamos del diagrama de bloque a los equipos reales. Requerimientos de energía. Claro, tenemos todos los motores y ahí cuánta energía consume cada uno. Requerimientos de personal técnico. Este es continuo, trabaja en jornada diurna, trabaja las 24 horas. Bueno, ahí depende de cada proyecto. Requerimiento de control, el PNID. Ahí le ponemos los equipos y le ponemos los lazos de control. Por lo menos tres. Requerimiento de espacio físico, ya. ¿Cuáles son los equipos y cómo se distribuyen en el terreno? ¿Y cuál es el terreno que ocupa? Ese es el layout. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? ¿Cuánto espacio necesito? ¿Necesito una hectárea, más de una hectárea? No sé cuánto es. ¿Cómo están distribuidos los equipos? Uno por uno detrás otro. Perfecto. Y eso sería lo central del avance 4. Es el que tiene que traer el 7, ¿ya? El que está con más próximo vencimiento. ¿Bien? Hecho eso, entonces el resumen del avance 5, que es el que vimos recién, que va para el jueves 14, impactos técnicos del proyecto, aspectos técnicos diferenciadores, así como esos que presentamos aquí como ejemplo, ahí, ese que presentamos ahí en esta lámina, en esta PPT. Impacto económico del proyecto, que, que asegurarse que tenemos toda la información para que en el próximo capítulo podamos hacer el flujo caja neto, la evaluación económica y el análisis de sensibilidad. Impacto ambiental del proyecto, seguir la pauta que les indico en esta PPT, revisar alguno en el SEA, algún proyecto similar y ver cómo se hace la evaluación. En particular, les resumo que la evaluación de los proyectos se hace en las tres fases del proyecto. Para la autoridad hay tres fases. Primera fase, construcción. Uno dice, pero ahí no hay impacto ambiental, pero ¿cómo que no? No es que hay que instalar los equipos, hay que hacer un hoyo. Entonces dice, qué gracia, sí. Pregunta, ¿y dónde tira esa tierra? ¿Se fija? Y cuando usted hace ese hoyo y no está tirando polvo, eso la autoridad lo pone en juicio. Entonces, ¿sí? Construcción. Operación, después está todo el equipo hecho, la oficina, todo bonito, y empezamos a trabajar en la planta, a producir lo que ustedes dicen que vamos a producir. Hay otro tipo de compromiso, ¿no ven? Y después, siempre todo proyecto tiene fase de cierre. Si nos vamos de ahí, ¿nos vamos y dejamos todo ahí? No, no se puede, no. Usted, si se va de aquí, me deja todo ordenadito. ¿Bien? Ya, esos son los impactos ambientales. Y los impactos sociales, bueno, todos los impactos que a ustedes les parezca desde el punto de vista de la sociedad, pero lo primero que tiene como un proyecto desde el punto de vista social es que hace, da trabajo. Pero en sus cursos también, acuérdense ustedes que son una parte por ahí, estudiaron responsabilidad social empresarial, RSE. Yo les he mencionado un par de veces que, por ejemplo, la celulosa genera, produce celulosa, obviamente, pero también genera energía eléctrica. Y las plantas de celulosa en general le ceden a la comunidad alrededor, por ejemplo, energía eléctrica gratis para la iluminación y todo. ¿Se fijan? Hay un tema social también. Y es costo de la empresa, imagínense, la empresa le da ese servicio. ¿Mm? Ok. Y por ahí estaría. Eso sería, damas y caballeros, si es que se integró algún caballero. Eso era lo del día de hoy. Con eso creo que tenemos abordado eh, las presentaciones que siguen. Sí, habían ahí.
varias personas. Hay varias personas que nos acompañan. Dejo la palabra al auditorio. ¿Se entendió la idea? ¿Alguien tiene alguna consulta, una duda, sugerencia, comentario? Micrófono abierto. En los minutos que nos queden. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Tengo una consulta respecto al contenido del informe. El contenido tiene que ser hasta el avance 4 o hasta el avance 5. Catalina, ya, entendido. Eso no estaba en la, en la PPT, está claro. Ya, Catalina y a todos los que escuchan. El informe uno corrimos la fecha y la dejamos para el domingo 10 de noviembre, primera cosa. Segunda cosa, ese informe no cambia con ese cambio de fecha. Ese igual va a contener solamente hasta diseño técnico parte 2, hasta ahí nomás. No, no tienes que agregarle más cosas. O sea, el informe, ahí, ¿sabe lo que vamos a hacer? Voy a subir prontamente la rúbrica para que ustedes la tengan en... Ah, pero esas, o sea, subir el link para que suban esto, pero ustedes la rúbrica ya la conocen. Entonces, esa rúbrica no cambia, Catalina, se mantiene la misma. Ya, no le vamos a agregar más cosas. El informe uno sigue siendo lo que siempre dijimos que era el informe uno. ¿Se entiende? Sí, profe, pensé que no, ya, entonces la rúbrica del informe No. se mantiene. No, no vamos a cambiar nada ahí. El informe uno queda exactamente igual. No le vamos a poner nada más, nada más, nada más. Solamente lo que ya dijimos y como les digo, lo más próximo es que yo voy a subir un link donde ustedes van a subir el informe ese, pero con alta anticipación porque falta tiempo. Ese se sube el día domingo 10 de noviembre, según lo que dijimos, ¿ya? Pero el contenido no se modifica. Ya, profe, muchas gracias. No hay por qué. Más preguntas. Si les surgen otras consultas, otras dudas, acuérdense que tenemos las instancias de contacto directo del grupo, pero también para conocimiento de todos los demás, cuando a algún grupo le hacemos una atención como en horario de consulta, entonces ese video también lo subimos porque puede que esa información o esas consultas le puedan servir también a otro grupo, ¿ya? Y esa es publicada en la misma carpeta donde yo voy a publicar este video, entonces ustedes cuando entran ahí pueden ver los demás videos que pueden ser de su interés, ¿ya? Estaríamos como en la hora. Todo, todo claro, profe. Se va a acabar la reunión. Muy bien, pues gracias por su asistencia y nos vemos en un par de semanas más, el día 7 con la presentación Avance 4. Que esté muy bien. Hasta la Nos próxima. vemos, profe. Adiós, hasta Que luego. esté bien. Adiós, Chao, adiós. chao. Chao, profe, cuídese. Chao, Profe, que esté igualmente, adiós, hasta luego.